Ahora, ¿Podemos ver este video? ya, entonces, bueno, este es el tema que hoy en el que vamos a meditar en esta noche, la educación secular versus la educación cristiana. Y supongo, hermanos, que una pregunta que tienen seguramente es, ¿está bien llevar a nuestros hijos a colegios seculares, a colegios que no son cristianos? ¿Qué ventaja tiene el que les llevemos a un colegio cristiano? Seguramente son preguntas que se tienen, ¿no? Si va a ayudar más a nuestros hijos que ellos estén inscritos en un colegio cristiano, ¿no? Entonces son preguntas que seguramente deben tener, ¿no? Y quiero empezar leyendo lo que dice justamente el apóstol, ah, lo que dice el Evangelio de Juan. Por eso les he pedido buscar en sus Biblias eh, Juan, ¿no? El capítulo 17, versículos 13 al 19. Nos va a ayudar por lo menos a tener una convicción acerca de lo que nosotros cómo debemos mirar el mundo, cómo debemos saber qué está bien, qué debemos hacer o qué no debemos hacer. Dice Juan 17, es la oración de Jesús, ¿no? Jesús va a ser entregado pronto. Él ha cenado con sus discípulos, ha cenado, ha tenido lo que nosotros conocemos como la última cena, y antes de que él sea apresado, él hace una oración, lo que está en todo el capítulo 17 de Juan, y dice de esta manera: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Los discípulos, pronto Jesús va a ser apresado, luego en un juicio injusto, él va a ser condenado a la muerte. Él va a morir, pero va a resucitar. Tras su resurrección, Jesús no va a quedarse con sus discípulos mucho tiempo. La Biblia dice que él pasa como 40 días con ellos todavía, pero Jesús no se va a quedar, y los discípulos van a quedarse todavía viviendo en un mundo que es totalmente opuesto, un mundo caído, un mundo afectado por el pecado. Y los discípulos seguramente van a sufrir por esto. Ahora, podríamos nosotros decir, pero ¿por qué no se van ellos, se juntan y se van a vivir a otro lado? Si este mundo es pecador y vamos a sufrir tantas cosas, ¿por qué ellos no se van a vivir a otro lado y hacen su propia comunidad? ¿No? Para que nadie piense que la solución es irse a vivir lejos de nuestra sociedad, Jesús intencionalmente en su oración, él está diciendo en medio de su pedido al Padre, él está, él está pidiendo, ¿no? Al Padre que pueda cuidar de los discípulos, ¿no? Van a ver que varias veces se repite la palabra mundo, ¿no? Y como dice en el versículo 16, ¿no? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
¿no? Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Un poco antes de esto, Jesús ha dicho, ¿no? En el versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Ahora en el 15 Jesús dice algo, ¿no? No ruego que los quites del mundo, ¿no? Lo que está diciendo es que la solución para los discípulos no es que ellos abandonen Jerusalén, abandonen todas las ciudades y ellos vivan aparte y hagan su propia sociedad, ¿no? Sino Jesús está diciendo que ellos van a continuar viviendo en el mundo. Por eso dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aunque los creyentes no pertenecemos a este mundo. Pedro ha dicho que tenemos una ciudadanía totalmente diferente en los cielos. Ese es nuestro lugar, pero nosotros estamos de paso en esta vida. Así que no podemos apartarnos del mundo. Ahora, ¿por qué he leído esto? Porque comúnmente pensamos que mientras más tratamos de alejarnos del mundo, va a ser mejor, ¿no? Por eso hemos considerado el aperturar colegios cristianos, ¿no? Hemos considerado aperturar hospitales cristianos y varias instituciones cristianas, porque nuestra idea es que no tenemos que contaminarnos, ¿no? Con nada que sea del mundo para que podamos estar mejor así. Pero Jesús está diciendo, no, es algo que no podemos evitar nosotros. Vamos a vivir en este mundo. Entonces, vamos a educar a nuestros niños en este mundo, ¿no? Inscribirlos en un colegio cristiano no va a evitar que ellos sean mejores personas, ¿no? O inscribirlos en un colegio no cristiano no quiere decir también que ellos van a ser las peores personas, ¿no? Somos parte de este mundo, de esta sociedad, aunque nuestra ciudadanía, aunque nuestra verdadera nación está en los cielos. Entonces, eso es algo que nosotros debemos tener claro, que Dios no quiere que nos apartemos de la sociedad en el sentido de que hagamos nuestra propia comunidad y vivamos aparte de las ciudades, sino que vivamos dentro de las sociedades, dentro de las ciudades, pero que seamos guardados del mal, no lo que Jesús está pidiendo, no, sino que los guardes del mal para que ellos puedan continuar viviendo en este mundo. Inclusive dice en el 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Una manera en que nosotros podemos vivir de forma que podamos honrar a Dios es su palabra, ¿no? Es su palabra. Su palabra es verdadera, es la regla de vida para nosotros. Así que Jesús está diciendo que la solución no es apartarnos, ¿no? De la sociedad, es vivir en esta sociedad, teniendo como la palabra del Señor a nuestra guía para poder enfrentar las diferentes situaciones que vivimos en el mundo. Entonces, viendo esto, vamos a ver algunos aspectos acerca de la educación cristiana y la educación cristiana y la educación secular. Un primer aspecto que tenemos que considerar, hermanos, es que la educación no es neutral. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda educación tiene una intencionalidad, ¿no? Cuando nuestro gobierno dice, este es el sistema educativo y este es el contenido que vamos a enseñar, todo eso responde a una intención. La pregunta frecuentemente que en educación se hace es, ¿qué tipo de ser humano o qué tipo de ciudadano queremos para el Perú?
cómo debe ser el ciudadano para el Perú. Entonces, en base a eso, diseñan contenidos, ¿no? Los métodos y todo lo que necesitan para educar a la sociedad, diseñan en cuanto a esto, ¿no? Entonces, la educación no es neutral, siempre persigue un fin. Ahora, la educación en general, ¿cuál es el fin? ¿No? El fin que es, bueno, para que nosotros podamos entender, el fin que persigue la educación es, ¿no? Impartir conocimiento, ¿no? Está enfocado en ayudarnos a conocer. Y esto tiene que ver con lo que vamos a saber o lo que necesitamos saber acerca del conocimiento. También la educación, ¿no? Tiene como finalidad ayudar a formar el carácter, ¿no? Lo que uno ama y desea. El carácter está muy relacionado con nuestros deseos internos, cómo debemos ser como persona, ¿no? Lo que sentimos. Por eso el carácter tiene mucho que ver con lo que una persona ama y desea. También la educación, ¿no? Está relacionado con la conducta, lo que hace o cómo vive, ¿no? Entonces, en toda educación, la educación apunta a conocimiento, carácter y conducta. Quienes son profesores, bueno, saben que hay un enfoque, ¿no? En lo que debe conocer, lo que debe ser y lo que debe hacer el estudiante, ¿no? Entonces, toda educación tiene esta finalidad, apunta a esto. Y algo que la educación obvia totalmente es esto que la Biblia nos enseña. Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿No? Que si no tomamos en cuenta a Dios en todo lo que hacemos, ¿no? En este caso como educación, si la educación no responde al propósito de Dios, ¿no? Entonces, obviamente las acciones de los hombres es insensatez, porque están despreciando donde de verdad hay sabiduría. Y dice que la verdadera sabiduría es el temor a Dios. Esto tiene que ver con reverencia, tiene que ver con reconocimiento de que hay un soberano, de que Dios existe, ¿no? Pero si este principio es desechado, entonces lo que se haga generalmente va a ser insensato y necio, ¿no? Así como dicen, ¿no? Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Desprecian esto porque desprecian a Dios. Dios no es tomado en cuenta. Entonces, por eso es que ellos viven de esta manera. Entonces, la educación, si no responde a esto, no va a traer nada bueno, ¿no? Entonces, lo primero que vemos y tenemos que reconocer es lo que les decía, la educación no es neutral, siempre tiene un propósito. Y si el propósito de la educación no es honrar a Dios, entonces obviamente lo que se haga no va a responder no va a responder al propósito que Dios ha establecido con la educación y todos los mandatos que Él ha dado. En segundo lugar, sabemos nosotros que hay dos tipos de educación, ¿no? Justamente el título de esta enseñanza habla de esto, ¿no? Hay una educación que es secular y hay una educación que es cristiana. La educación secular se caracteriza por excluir a Dios. Dios no es tomado en cuenta. Cuando quienes diseñan el plan educativo, lo que se va a enseñar, cuando ellos se sientan
para ver qué es lo que deben enseñar, ellos no toman en cuenta a Dios, no están pensando qué quiere Dios que aprendan los niños, los jóvenes, ¿no? Cómo ellos deben vivir, ellos no toman en cuenta a Dios. Están educando, ¿no?, una generación independiente, promueven independencia en el sentido de que no necesitan un Dios superior que les diga cómo tienen que vivir. Más bien, ellos impulsan a que ellos sean totalmente independientes de lo que Dios dice en su verdad. La educación secular relativiza la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que para ellos la verdad es cambiante, ¿no? La verdad no es única. Y además la verdad no está en lo que Dios ha dicho. Entonces para ellos la verdad puede ser algo que puede cambiar. Lo que para nuestra sociedad es verdadero, para otras sociedades puede no serlo. Entonces la verdad no es única, porque ellos no toman en cuenta a Dios. Entonces la verdad es relativa dependiendo de la sociedad donde se vive, ¿no? Por ejemplo, nosotros creemos como sociedad, todavía creemos como sociedad que no hay 3 o 4 o 5 sexos, ¿no? Nosotros creemos que solamente hay hombre y mujer. Pero hay sociedades donde dicen, no, esto depende de las personas pueden elegir, ¿no? Pueden elegir, no necesitan elegir su sexualidad desde su biología, ellos pueden elegir, pueden ser hombres, pero si deciden ser mujeres y vivir como mujeres, lo pueden hacer. Hay sociedades donde esto es permitido, ¿no? Entonces no hay una verdad única que se respeta. Y generalmente la educación secular tiene un enfoque fuerte en el éxito académico, ¿no? Es más, cuando ustedes como papás y yo como papá he buscado un colegio para mis hijos, siempre he pensado no tanto en la infraestructura, no tanto en las comodidades que puedan tener las aulas, no, casi siempre hemos estado enfocados en que sea un buen colegio donde les enseñen bien a nuestros hijos para que ellos sean excelentes alumnos, y queremos que sean excelentes alumnos porque queremos que sean profesionales, ¿no? Puedan ingresar a la universidad, puedan graduarse y ser personas que tengan un buen trabajo. Y si tienen un buen trabajo, entonces van a tener el dinero suficiente para poder sostener una familia, cuidar de los hijos y, bueno, van a tener los recursos. Siempre pensamos que el fin es que nuestros hijos tengan un buen trabajo, un buen ingreso económico, y pensamos que si tienen eso, entonces su vida está resuelta. Por eso es que como padres, ¿no?, estamos queriendo que nuestros hijos tengan éxito académico. La mayoría de los colegios seculares, particulares principalmente, van a notar que eso es lo que muestran al público, ¿no? El éxito académico de ciertos alumnos que han ingresado en primer puesto, ¿no?, a la universidad y, bueno, nos muestran grandes carteles para decirnos, ¿quieres éxito académico para tus hijos? Ven aquí. Aquí nosotros, eso es lo que podemos lograr con ellos. Y para nosotros eso es importante. Entonces, los inscribimos en esos lugares. Entonces, la educación secular básicamente se caracteriza por esto. Excluyen a Dios, promueven la independencia, relativizan la verdad y su enfoque está en el éxito académico. Si los alumnos alcanzan éxito académico, ellos sienten que han conseguido su propósito, su fin. A diferencia de la educación
secular, ¿cuáles son los propósitos de la educación cristiana? ¿No? Ahora, pueden haber instituciones cristianas que tengan algunos propósitos diferentes, pero básicamente, o resumiendo las características de la mayoría de los colegios cristianos, bueno, ellos basan la educación teniendo a Dios como el centro de toda verdad, ¿no? Es decir, lo que dice la Biblia, lo que Dios nos dice a través de la Biblia, para nosotros eso es verdad, ¿no? Entonces la verdad ya no es relativa, no depende de la sociedad, no depende de las personas, ¿no? Los centros educativos cristianos tienen como fundamento la Biblia, lo que Dios ha dicho en su palabra como el centro de la verdad. En segundo lugar, ¿no? Esto nos lleva justamente a esto de la verdad. La Biblia es la base de todo lo que creemos, ¿no? Eh, cómo vemos el mundo, cómo tenemos que interpretar el mundo, lo hacemos a la luz de las escrituras, a la luz de lo que Dios dice en su palabra. Así vemos el mundo, ¿no? Y las instituciones cristianas, bueno, por lo menos Dios es el centro de todo lo que hacen, de toda la verdad. La Biblia es su base de lo que creen, ¿no? Y tienen como propósito la gloria de Cristo, ¿no? Que Cristo sea conocido y sea adorado y reconocido como el Dios verdadero, ¿no? Ese es el propósito. Y ah, ellos saben que el cambio está en el corazón, tienen un enfoque que está dirigido al corazón, ¿no? Ahora, estoy describiendo un colegio cristiano, ¿no? Bíblico, es decir, un colegio que está centrando su propósito en Dios, en todo lo que va a hacer está centrando en Dios. Ahora hay colegios que dicen que son cristianos y aunque tienen estos principios, también se rigen por el principio de, bueno, éxito académico, ¿no? Que esa es la manera como consiguen alumnos ofreciendo que sus niños van a tener un éxito académico, pero además, ¿no? Dicen que los están educando en valores. Muchos colegios cristianos están hablando de valores, que es necesario esto en la vida de los niños. Entonces aquí les vamos a enseñar valores, respeto, amor, obediencia y otros valores más que han ellos visto que son principales en cuanto a su enseñanza, ¿no? Pero un colegio cristiano que está centrado en Cristo, sabe que su enfoque está en el corazón, ¿no? Ah, qué quiero decir con esto? Bueno, más adelante voy a hablar un poquito más de esto, acerca de el enfoque del cambio en el corazón. Pero eh, este resumen está mostrando un poco la diferencia entre los colegios seculares y los colegios cristianos. Y esto nos lleva al tercer aspecto, que es ¿cuál es el centro de la educación? O sea, ¿para qué los educamos, no? ¿A dónde apunta la educación? Obviamente los colegios tienen el propósito de impartir conocimiento, ¿no? Sean colegios seculares o cristianos, ellos tienen que impartir conocimiento. Hay una currícula, un cuerpo de materias que deben ellos enseñar y los alumnos, bueno, deben aprender, ¿no? Básicamente, los colegios, unidades educativas se han hecho justamente para instruir en conocimiento. Ah, pero hablando de los colegios cristianos, sabemos que la tarea es impartir conocimiento.
pero este conocimiento, ¿no? Debe estar basado en principios bíblicos. Algo que dice David Tripp, ¿no? Paul David Tripp, que es muy importante. Él dice, el problema no es solo lo que el niño hace, sino lo que el niño ama. ¿Qué es lo que él está diciendo? Podemos enseñar, podemos enseñarles a respetar, podemos enseñarles a obedecer, podemos enseñarles a que sean honrados, ¿no? Cuando hablamos de valores, estamos hablando de que ellos aprendan, ¿no? Cosas buenas que la sociedad considera que es valioso y que los niños deben aprender, ¿no? Como esto que les decía, ¿no? Respeto, obediencia, que ellos puedan ser compasivos, ¿no? Puedan ayudar a sus semejantes, ¿no? Y respetar autoridades, ¿no? Pero hay un problema. ¿Por qué esto no se logra? Porque nuestra sociedad sigue siendo una sociedad donde cada vez hay más corrupción, hay más problemas. Si tanto estamos hablando de valores, si tanto estamos hablando de que sabemos que necesitan los niños aprender a respetar, ser obedientes, ser honestos, no ser honrados. ¿Por qué no está pasando esto? Y Paul David Tripp dice, el problema no es solo lo que el niño hace, sino lo que él ama. Lo que está diciendo es que el gran problema de toda nuestra sociedad no está en lo que las personas hacen, ¿no? Desobedecer, a llevarse lo que no les pertenece, a no respetar, no son cosas que podemos ver. Pero el gran problema, dice, es en lo que ama. ¿Qué es lo que ama? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué es alguien que desobedece? ¿Por qué es alguien que no respeta a los demás? ¿Por qué hace lo que hace? Y el problema en el fondo es que somos pecadores, ¿no? Somos pecadores. El problema es que tenemos una naturaleza caída. Nuestro problema no es que no sabemos que desobedecer es malo. El problema es que aunque sabemos que desobedecer es malo, lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos una inclinación pecaminosa. Entonces, él está diciendo eso, ¿no? Que hay un problema y el problema no está en lo que se hace, sino lo que uno ama o lo que uno desea. En el fondo está diciendo el problema está dentro de nuestro corazón, ¿no? Pero la educación, tanto secular, incluso la educación cristiana, tiene como finalidad cambiar la conducta del niño, la conducta externa, lo que se puede ver, ¿no? Apunta a cambiar eso. Y como papás, también nosotros estamos más enfocados en cambiar la conducta externa de nuestros hijos, pero no fijarnos de dónde viene esa conducta. No apuntamos al problema verdadero. Y eso pasa con la educación. Jesús dijo en Lucas 6, 43 al 45, Jesús dijo esto: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosecha higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo,
porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se dan cuenta lo que Jesús está diciendo? Jesús no se detiene a nada más a las acciones externas, ¿no? Eh, a veces los papás no estamos pensando que un colegio es mejor que otro porque en un colegio los alumnos siempre están formaditos, ¿no? Cuando les dicen ya formen, todos se forman. O cuando las aulas están en silencio, ¿no? Cuando el maestro entra y todos se callan, ¿no? Y se ponen de pie para saludar, decimos, ese es un buen colegio. Ahí enseñan, sí, disciplina, ¿no? Qué importante es la disciplina, ¿no? Y pensamos que ese es un buen colegio, ¿no? Porque todos son callados, obedecen y hacen, y decimos, es un buen colegio. Pero nos dejamos llevar solamente por lo que vemos. Jesús nos diría, no, hay un problema más profundo. El problema más profundo está en el corazón. Pueden los chicos, los niños ser obedientes, ¿no? Porque temen el castigo, o pueden bajarles puntos, o pueden llamar a sus padres, entonces son obedientes, solo porque por temor a las represalias. Pero hay un problema más profundo y Jesús dice eso, ¿no? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Puedes, puedes pensar que un determinado colegio es bueno porque tus hijos mayores o los hijos de los vecinos han salido eh, profesionales y son educados y hacen, obedecen a sus papás, ¿no? Y aparentemente no hacen nada malo. Y puedes pensar, bueno, ese es un buen colegio, ¿no? Y puedes ver otro colegio donde, bueno, los chicos son irrespetuosos y son desordenados y el mismo colegio no imparte disciplina y tú dices, ese es un mal colegio, ¿no? A ese colegio no hay que llevarles, ¿no? Estamos pensando, ¿no? Que lo que hace valioso un colegio es la conducta que podemos ver de ellos. Jesús va a algo más profundo, va Jesús, no solamente a la conducta. Él va a decir, la conducta, lo que se ve, está determinado por lo que las personas aman, ¿no? Y lo que aman en su corazón, eso es lo que ellos van a valorar. Eso es lo que se va a ver hacia adelante. Así que no tenemos que dejarnos llevar por lo que vemos, sino tenemos que mirar más profundo, ¿no? ¿De dónde viene esa conducta? ¿Cuál es el rol de los padres entonces? Tu rol como papá solo es saber a qué colegio debes inscribirle. Es saber, bueno, si un colegio secular es bueno y un colegio cristiano es bueno y un colegio secular es malo porque no hablan de Dios, y un colegio cristiano, bueno, siempre repiten versículos, siempre tienen un devocional. Ese es tu rol como papá. Sabes, no es ese tu rol como papá, no es solo saber a qué colegio debes escribirle o qué colegio es bueno y qué colegio es malo para llevar a tus hijos y inscribirlos. La Biblia dice claramente, y este es un pasaje que todos los papás conocemos, está en el Antiguo Testamento, ¿no? En Deuteronomio 6 al 9 está este pasaje. Y dice, ¿no? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dios, ¿a quién está delegando, no, la tarea de enseñar a sus hijos? Y no estoy hablando de conocimiento, simplemente ah, conocimiento sobre ciertas materias, ¿no? Como historia, biología, matemáticas, ¿no? No estoy hablando solo
solo de eso, ¿no? Hay personas que han sido preparadas para enseñar esto, ¿no? Y los colegios están para esto, para darnos instrucción en ciencias, ¿no? Matemáticas, eh, aritmética, lenguaje, historia. Los colegios están para eso. Si no, estoy hablando de conocer a Dios, ¿no? Deuteronomio 6 está apuntando a esto y dice, ¿no? Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué palabras Dios les ha dicho a ellos? ¿Qué palabras son estas que les ha dicho? Lo que Dios les ha dicho es quién es Él, ¿no? ¿Quién es Él? Dice, yo soy Jehová, ¿no? Que te saqué de la casa de esclavitud, ¿no? Está describiendo quién es Dios, qué es lo que ha hecho Dios por ellos y cuál es su propósito de Israel para con Dios, ¿no? Y dice, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿no? Ese es el propósito de vida para Israel, para el pueblo, tanto para adultos como para niños. Ese es el propósito de vida. Les dice quién es Él, qué es lo que ha hecho por ellos y cuál es el propósito. ¿Quién es Dios? Él es el Señor de todo. Él es el dueño de todo. Él nos ha creado a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho por nosotros? En medio de nuestra miseria, de nuestra esclavitud del pecado, Él nos ha rescatado, nos ha liberado con mano poderosa, nos ha liberado por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere Dios? Que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo, ¿no? Como a nosotros mismos. Eso es lo que les ha dicho. Por eso dice luego, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, van a estar presentes, ¿no? En el centro de ustedes. El corazón es el centro del ser humano, es el centro de lo que pensamos, es el centro de lo que sentimos, es el centro de nuestras motivaciones que nos llevan a hacer cosas, es el centro del ser humano, es el ser del ser humano. Entonces estarán presentes siempre en el ser del ser humano y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las recibirás y las escribirás, perdón, en los postes de tu casa y en tus puertas. Los colegios tienen la finalidad de instruir a nuestros hijos en ciencias, ¿no? Necesarias para que ellos puedan desenvolverse en esta sociedad y alcanzar una profesión, ¿no? Completar unos requisitos en cuanto a conocimiento y luego poder acceder a la universidad y, bueno, desenvolverse como profesionales. Su propósito es instruir y dar conocimiento, pero no es su propósito enseñar la fe. No es su propósito. Aunque muchos colegios cristianos ayudan en esto, la iglesia ayuda en esto, pero no es su propósito principal. Tanto de colegios cristianos como no cristianos están hechos para instruir, ¿no? En ciencias, en materias, para completar prerequisitos para acceder a una educación superior. Esa es su tarea. Enseñar valores, pueden hacerlo, pero no lo van a hacer bien, porque ellos no toman en cuenta a Dios. Y la finalidad de la Biblia no es que los niños aprendan valores, no, esa no es la finalidad. La finalidad de la palabra del Señor, de su palabra escrita en la Biblia, es que ellos conozcan a Dios, quién es Él, qué es lo que ha hecho por nosotros, ¿no? Y
cómo debemos vivir ahora. Entonces, la tarea ¿quiénes deben hacer esta tarea? Son los papás, ¿no? Y las atarás como una señal en tu mano. Lo que tú haces, todo lo que vas a hacer, va a tomar en cuenta esto. Y estarán como frontales entre tus ojos. Lo que tú veas, ¿no? Lo que tú tengas al frente, lo que tú tengas en tu mente, siempre va a tener como finalidad el Señor, glorificar al Señor. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿no? Es decir, todo el tiempo. Y Deuteronomio inclusive dice, ¿no? En el camino, al acostarte, al levantarte, está diciendo que todo el tiempo, ¿no? Los padres van a ayudar a los hijos a conocer al Señor. Como les digo, es un error pretender que los colegios cristianos tienen esta finalidad de enseñar acerca de Dios a nuestros hijos, enseñar la fe a nuestros hijos. No, esa es una tarea de cada papá y de cada mamá. Cuando nuestra preocupación al elegir un colegio cristiano o un colegio secular, nosotros decimos somos cristianos, entonces nuestros hijos deben ir a un colegio cristiano. En el colegio cristiano les van a hablar de Dios, les van a enseñar la palabra del Señor, ellos van a aprender valores, entonces van a ser buenos hijos. Esa es la lógica que nos lleva a elegir, no, un colegio cristiano. Pero no es su responsabilidad del colegio enseñar a nuestros hijos acerca de la fe. Esa es una tarea de cada papá. Cada papá, mamá, ¿no? Está llamado por el Señor como embajadores, ¿no? Para hablarles del Señor, que ellos conozcan lo que les decía, quién es Dios, qué es lo que ha hecho por nosotros, ¿no? Y cómo quiere que vivamos ahora nosotros en este mundo, ¿no? Delante de Dios. Esa es su propósito. Y esto nos lleva a pensar en el Evangelio, en la educación, ¿no? Aunque les decía que el propósito de los colegios no es, no es educar a nuestros niños en cuanto a quién es Dios, qué es lo que ha hecho. Sin embargo, el Evangelio, la buena noticia de redención, debe ser hablada en todos los niveles, ¿no? Si tenemos la oportunidad, un colegio tiene la oportunidad de hablar del Evangelio, de que ellos conozcan al Señor, es algo que deben hacerlo. Aunque la tarea principal de esto es justamente las familias. Los padres han sido llamados a esto. Sin embargo, los colegios cristianos también no hacen esta tarea, hablar de la buena noticia, ¿no? El evangelio en los colegios, ¿no? Y el evangelio, ustedes conocen el evangelio que dice que hay la buena noticia de que Dios nos ha redimido por medio de Jesucristo. Pablo dice que nosotros éramos pecadores, éramos personas que estábamos contra Dios y que Dios en esa condición, siendo pecadores, no siendo rebeldes contra Dios, Dios ha enviado a su Hijo para que ser, pueda vivir la vida que nosotros no podemos vivir, pero sufra su Hijo la condenación que sí nosotros merecemos sufrir, ¿no? Merecemos enfrentar. El Evangelio obviamente va a estar en la educación, ¿no? Si hay maestros creyentes, si hay colegios cristianos, obviamente ellos van a enseñar el Evangelio en medio de enseñar acerca del contenido secular. Ellos pueden hablar del Evangelio, tienen la oportunidad de hacerlo, pero no es su propósito principal.
Y los padres no tenemos que pensar que es en ese lugar van a enseñarle de Dios. Principalmente cada papá, cada mamá está llamado a hacer esta tarea, ¿no? Y bueno, sé que es algo complicado, sé que como papás queremos encontrar todos los recursos necesarios para que nuestros hijos conozcan al Señor. Y en buena voluntad pensamos, ¿no?, que un colegio cristiano puede ser de ayuda para esto. Y lo puede ser, puede ser que pueda ayudar, pero es nuestra tarea como padres principalmente enseñar a nuestros hijos a conocer a Dios, ¿no? Ah, quisiera terminar esta parte, quisiera terminar con lo que un hombre, a ver, permítanme, por favor, voy a dejar de compartir. Quiero leer algo que había escrito acerca de cómo como papás podemos afectar, ¿no?, generaciones, ¿no? Si solo nosotros nos enfocamos en hacer la tarea a la que nosotros hemos sido llamados, ¿no? Eh, la educación cristiana no es solo orar antes de estudiar o leer la Biblia ocasionalmente, es integrar en todo lo que se hace el Evangelio, ¿no? Es decir, cuando se tiene que corregir a un niño o en la misma casa necesitamos corregir, a esto le llamamos disciplina, ¿no? Hablamos del pecado cuando disciplinamos, hablamos de la gracia de Dios, hablamos de que necesitamos arrepentimiento y, bueno, disciplinamos a nuestros niños o en el colegio, bueno, aplican disciplina, probablemente no disciplina física, pero otra forma de disciplina, pero el Evangelio tiene que estar inmerso en esto, ¿no? Por eso hablamos de pecado y hablamos de la gracia. Cuando hay conflictos, no hablamos acerca del perdón, pero no nos enfocamos tanto en lo que han hecho, sino por qué lo han hecho, ¿no? ¿Por qué es que han llegado a un conflicto que los ha llevado a quizás pelear entre dos alumnos, ¿no? Cuando hablamos del éxito profesional en educación cristiana, ciertamente queremos que nuestros hijos sean exitosos, alcancen una educación que les permita tener una profesión y puedan ellos ser personas que trabajen en esa profesión, desenvolverse como profesionales, pero les enseñamos a ellos que deben ser humildes, que ellos deben reconocer que esto viene aún de Dios, ¿no? Porque así es. Dios nos da la capacidad de poder entender las materias. Dios nos da la capacidad de poder ver, escuchar, movernos. Entonces, tenemos que enseñarles a ser humildes. Cuando fracasan, no les enseñamos a depender de Dios. No los consolamos con el hecho de que todos fracasan. No, les enseñamos a depender de Dios, no que ellos puedan pedir al Señor ayuda para poder seguir avanzando en los cursos. A eso me refiero cuando decía que el evangelio en la educación debe estar presente, ¿no? En todo lo que se hace, siempre tomando en cuenta lo que Dios ha dicho, ¿no? Ah, les decía que quiero
leer algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Y como papá fue un llamado fuerte para mí. Dice que, en la historia dice que el legado, hicieron, ¿no? Un estudio acerca de el legado de dos personas, ¿no? De dos personas. Hace muchos años, ¿no? Hicieron un estudio, una universidad hizo el estudio sobre dos personas. Uno de ellos era Jonathan Edwards, ¿no? Y la otra persona era Max Hughes, ¿no? Un hombre, ambos vivieron en la misma época y ah, hicieron un estudio de su descendencia. ¿Qué pasó con sus descendientes? Es decir, hijos, nietos, bisnietos, ¿no? Entonces hicieron un estudio para ver qué es lo que ocurrió, ¿no? Con el legado de estos dos hombres. El legado de Jonathan Edwards dice, según este estudio, que incluyó, dice, ¿no? Un vicepresidente de los Estados Unidos, un decano de una facultad de Derecho, un decano de una facultad de Medicina, 3 senadores de los Estados Unidos, 3 gobernadores, tres alcaldes, 13 presidentes de universidades, 30 jueces, 60 médicos, 65 profesores, 75 oficiales militares, 80 funcionarios públicos, 100 abogados, 100 clérigos y 285 graduados de universidades. Ahora la pregunta que hicieron es, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo es que los descendientes, el legado de Jonathan Edwards, no trajo tantas personas que han servido en su nación ocupando cargos? Dice que Jonathan Edwards era un hombre piadoso, pero también era trabajador, inteligente y moral. Además, este estudio que hicieron dice que no solamente fueron estos hombres, ¿no? Dice que gran parte del talento, el carácter, ¿no? De todos estos hombres se debe justamente al obrar de Jonathan Edwards, ¿no? 1,400 miembros de su familia, porque no eran los únicos, dicen, ¿no? Se debe justamente al obrar de Jonathan Edwards y su esposa, la señora Edwards. Ambos contribuyeron para criar personas así, ¿no? Ahora, como ven, el estudiar ciencia, el buscar buenos colegios para nuestros hijos no es malo, no es malo, pero principalmente tenemos que enseñarles a que ellos amen al Señor. Este estudio también hizo, ¿no? El rastreo de los descendientes de este Max Hughes, el legado de Max Hughes, ¿no? Dice que saltó a la fama cuando se rastrearon los árboles genealógicos de 42 hombres diferentes, ¿no? En el sistema penitenciario de Nueva York. Este hombre dice que vivió en Nueva York en el año 1877. Y dice que los descendientes de este Max Hughes, dice que fueron, dice, ¿no? 7 asesinos, 60 ladrones, 190 prostitutas, 150 convictos, 310 indigentes, 440 personas físicamente destrozadas por la adicción al alcohol. De los 1,200 descendientes estudiados, dice que 300 murieron prematuramente. Ambos legados contrastan, ¿no? Ejemplifican lo que algunos llaman la regla de las 5 generaciones. La forma en que un padre educa, cría a su hijo,
el amor que le da, los valores que le enseña, el entorno emocional que le ofrece, la educación que proporciona, van a influir, ¿no? En sus hijos, no solamente en ellos, sino también en las siguientes generaciones, para bien o para mal. Si alguien estudiara a nuestros descendientes, ¿qué descubrirían? Si alguien se tomara la molestia, ¿no? De aquí a unos 100 años, si el Señor no viene, y estudiaran a nuestros descendientes, ¿qué encontrarían, hermanos? Es un gran desafío. Tenemos como papás una gran tarea y principalmente esta tarea, como les decía, es enseñar acerca de Dios en nuestros hogares. Los colegios seculares o cristianos pueden ayudar, pero no van a hacer el impacto que tú como papá o como mamá podrías hacer en tus hijos si solo tomas el tiempo de enseñarles acerca de Dios, ¿no? Entonces, quiero terminar esta primera parte antes de entrar a las preguntas y quiero pedirles que podamos orar juntos, ¿no? Permítanme, por favor, orar. Señor, ayúdanos a ser padres fieles, a no solo instruir la mente de nuestros hijos, sino a pastorear sus corazones. Danos sabiduría para guiarlos en medio de un mundo que te ignora, que nuestros hogares formen discípulos que te amen y te honren en todo lo que aman. Ayúdanos a nosotros como papás a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y ayúdanos, Señor, a enseñar esto también a nuestros hijos, Señor. Que nuestro legado para las siguientes generaciones puedan ser, Señor, de hombres piadosos. Quizás no como los hombres como los descendientes de Jonathan Edwards. Quizás no va a haber presidentes, quizás no va a haber gobernadores, alcaldes, o senadores o jueces en nuestra descendencia, pero que haya hombres que te amen con todo su corazón. Para nosotros ese es el tesoro más grande. Eso habríamos de cumplir con nuestro llamado como papás. Ayúdanos, Señor, en esto. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor, por la ponencia. Hermanos, podemos levantar nuestras manos para las preguntas, si es que las tuvieran, por favor. O pueden escribir también en el chat para poder leerles y que el pastor pueda contestar a sus preguntas. ¿Ninguna pregunta, hermanos? Ok, pastor, parece que el tema estaba bastante claro. Ya, ahí está nuestro hermano David. Hermano David, ¿puede aperturar su micro para hacer la pregunta, por favor? Sí, hermana, gracias, hermana. Pastor, buenas noches, hermanos, buenas noches. Eh, eh, Gracias por la exposición, pastor. Y claro que se entiende de que en principio parte de la responsabilidad de los padres, el hacer conocer, ¿no? A nuestros hijos, a Dios, ¿no? Entonces, eh, y bueno, la explicación también de la educación secular con la educación cristiana. Eh, yo diría que el Señor pueda darnos sabiduría a cada padre, a cada madre, para poder eh, enseñar a nuestros hijos, ¿no? Porque hay ejemplos que quiero compartir, por ejemplo, de que cuando son muy pequeños, ¿no?
eh, hay papás, ¿no? O alguna vez hemos pensado, eh, bueno, encontré un colegio que no es cristiano, y bueno, le van a enseñar cosas que considero que no agradan a Dios, que son cosas del diablo, no sé, pues exagero, ¿no? Pero el comentario. Bueno, les van a hacer participar en danzas, les van a hacer participar en bailes del mundo, que bueno, y bueno, nos terminamos peleándonos con el profesor, con el director. Entonces, y otro caso, más grandecitos, ¿no? No, pero bueno, debes de vestirte así, que esto, aquello. Como que somos muy exigentes como padres, ¿no? En poner una posición acerca del temor de Dios. Ya a otros le exigimos más rigor. No, pero es que la palabra nos enseña a ser perfectos y tenemos que ser perfectos y le transmitimos eso a nuestro hijo. Y, y no sé, pastor, hasta qué punto eso pueda ser saludable también en la parte emocional de nuestros hijos, porque al final el resultado, cuando sean más adultos, más mayores, puede repercutir, ¿no? En su salud emocional, en su salud mental. Yo diría, ¿no? El Señor pueda darnos siempre la sabiduría para poder enseñar lo que es, ¿no? De acuerdo a su capacidad de que pueda entendernos, varias cosas pienso, ¿no? Entonces, eso es mi pensamiento, pastor, y un comentario, y si algo pudiera comentarnos también al respecto, estaré agradecido, pastor. Muchas gracias. Sí. Eh, Recuerdo que cuando llegamos al Perú y buscamos una escuela para nuestros hijos, ahí en Huánuco visitamos varios colegios, visitamos, ¿no? Para saber en cuál deberían estudiar nuestros hijos. Algo que nos preocupaba a nosotros como papás era que ellos puedan estar en un colegio donde no les traten con diferencias, ¿no? Éramos extranjeros, no conocíamos mucho de algunas la cultura que nos rodeaba, entonces pensábamos que, bueno, eso va a ser difícil para nuestros hijos, ¿no? Que no se sientan separados o aislados, para nosotros eso era importante, ¿no? Y los inscribimos a un colegio donde, bueno, la directora con quien hablamos nos trató muy bien, ¿no? Nos trató muy bien, fue muy gentil y dijimos con Alicia, creo que este es el colegio donde ellos deben estar, ¿no? Y seguramente, bueno, debe ser un buen colegio, entonces los inscribimos. Y ahí estudiaron mis hijos. Hubo un momento en que Alicia estaba preocupada porque algo que nosotros no hicimos era un colegio cristiano. Digo, no era cristiano, era católico, ¿no? Y era católico y algo que nosotros no hicimos como papás es exonerar a nuestros hijos de la clase de religión. No lo hicimos. Nos dijeron que podíamos hacerlo, ¿no? Pedir que ellos sean exonerados porque son evangélicos, ¿no? Pero nosotros decidimos no hacerlo. ¿Por qué? Queríamos que a nuestros hijos puedan escuchar lo que dicen y ellos mismos puedan notar la diferencia de lo que nosotros les enseñamos y que ellos, bueno, tomen su decisión. Hubo un momento en que mi esposa Alicia decía, ¿no? Creo que nuestro hijo Andrés es más católico que evangélico, ¿no? Estaba preocupada, ¿no? Porque ya Andrés, principalmente él, ¿no? Era el pequeño, 5 años tenía, ¿no? Y en los años que ha estado ahí, en Alicia estaba preocupada porque decía, creo que Andrés es más católico, ¿no? Que evangélico, ¿no? Porque las cosas que le enseñaban, pero
Eso duró poco porque Andrés mismo, lo que nosotros le enseñábamos, lo que escuchaba en la iglesia, lo que le enseñábamos como papás, él decía, no, esto me han enseñado, pero eso no es verdad, ¿no? Y le decíamos, ¿por qué crees que no es verdad? Es que he escuchado lo que han enseñado en la Biblia, eso dice así. Entonces, lo que hemos visto es que él ha podido notar la diferencia y él ha tomado su decisión frente a estas dos verdades, lo que enseña la Iglesia Católica y lo que le hemos enseñado desde niño y lo que ha escuchado en la iglesia. Entonces, él mismo ha notado la diferencia y sus convicciones han sido más fuertes como creyente que aún haber escuchado lo que enseña el catolicismo, ¿no? Entonces, eso hizo que nunca más tuviéramos que preocuparnos, digamos, de que puedan convencerlo, ¿no? Porque si desde pequeño sus convicciones y podía notar la diferencia eran fuertes, entonces eso va a crecer así. A veces he escuchado a papás que han dicho, ¿no? Bueno, los han llevado a un colegio evangélico, ¿no? Y desde niños han estado en el colegio evangélico y todo, pero cuando han llegado a ser jóvenes y la universidad, y de pronto ellos deciden hacer cosas que claramente no son buenas, ¿no? Como, digamos, empezar a asistir a lugares, a fiestas y empezar a hacer cosas que reprochamos como creyentes, ¿no? Y decimos, ¿qué ha pasado con él? ¿No? Si él iba desde pequeño a la iglesia y ha participado en la iglesia, inclusive de los adolescentes, de los jóvenes, y ahora que están en la universidad, de pronto ya no quiere saber qué ha pasado. Probablemente de niño, de adolescente y de joven solo ha hecho lo que le han dicho que haga, pero sus convicciones no eran fuertes. Cuando él ha empezado a tomar sus propias decisiones fuera de las decisiones de sus papás, ha mostrado lo que realmente él creía y cómo veía la vida. No es que en la universidad le han convencido a hecho, no, solo de niño, adolescente, hacía lo que los papás le decían porque eso es lo que debería hacer. Pero cuando ya tenía libertad de decisión, ha hecho lo que su corazón todo el tiempo quizás ha estado empujándole, pero no lo podía hacer, ¿no? Y pensamos, pero la universidad le ha cambiado esto. No, es que tal vez siempre ha tenido esa inclinación, solo que nosotros no notábamos porque estaba en un colegio cristiano, ¿no? Y entonces luego pensamos, el colegio ha fallado, ¿quién ha fallado en esto? La verdad es que hemos tratado de protegerlo y no demostrarle lo que es real, el mundo real. A veces queremos criarlos en burbujas, queremos separarlos tanto de todas las cosas, pero no creamos convicciones firmes. Solo los hemos separado de esas cosas, pero sus convicciones no son firmes. Y cuando tienen la potestad de salir de aquí, muestran lo que quizás siempre han deseado hacer. No es que la universidad los ha vuelto así, sino probablemente siempre han deseado eso, pero estaban en la burbuja, ¿no? Comprendiendo eso, les decía, por eso nosotros dejamos que nuestros hijos puedan escuchar, puedan estar ahí y que ellos mismos, en base a lo que les hemos enseñado, ellos tomen su decisión y su convicción sea más firme así. Así es, hermano. Gracias, pastor, por el comentario, hermano David, también muchas gracias. ¿Alguien tendrá alguna pregunta, hermanos, de los que estamos en la sala? Puede levantar la mano para poder Gracias, hacerlo. pastor. Muy agradecido por el comentario. Gracias. ¿Ninguno, hermanos? Aquí, pastor. En esta noche no hay preguntas, parece que ha estado todo claro. O todos están cansados después de la votación y Pastor, me agrada ese el tema de crearles convicción en ellos y que ellos mismos puedan darse cuenta y no forzarlos, no obligarlos y
y lo hagan con esa obligación, ¿no? Porque a nosotros también nos pasa igual con nuestro niño que es de 5 años, 6 años, ¿no? Creímos también que él es más católico que evangélico porque empezó a orar y decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, ¿no? Entonces, bueno, eso aprendió en el jardín, ¿no? Pero, y nosotros también creímos eso, pero los años pasan, ¿no? Los años pasan y eso cambia, ¿no? Eso también nos pasó a nosotros, para compartir una experiencia también con él, ¿no? Entonces, eh, sería eso, otro comentario, pastor. Muchas gracias. Sí. Sí, yo quería preguntarles, ¿por qué el interés, digamos, de ver esta diferencia entre colegios cristianos y colegios seculares? ¿Por qué, digamos, el tema? ¿Cuál es la preocupación detrás de, digamos, detrás del tema? ¿Cuál es la preocupación? Mm. Justamente, pastor, en este año hay muchos papás que han estado preguntando, ¿no? ¿Dónde sería mejor inscribirlos? Si en un colegio cristiano, un colegio secular o hacer homeschool. Entonces, justamente porque también ahí están en esa etapa, ¿no? De poder iniciar, de cambiarles el colegio, ¿qué sería mejor si me preocupo más por el área académica o me preocupo más por el área espiritual? Entonces, Ujú, en base a ello. claro, ya, ya. Eh, en ese sentido, bueno, yo por lo menos algo que no hice como papá es criarlos dentro de una burbuja. Lo que Jesús dice en su oración, ¿no? Jesús dice, estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Cómo ellos van a entender esto? Es por medio de la palabra que nosotros les enseñamos, que nosotros pertenecemos a un mundo diferente, pero estamos en este mundo, vivimos en este mundo, somos peregrinos en este mundo, vamos a trabajar, vamos a casarnos, vamos a criar hijos, comprar una propiedad, viajar, vamos a hacer muchas cosas en este mundo, ¿no? Pero algo que ellos tienen que aprender es que mientras vivamos aquí y por la eternidad, nuestro llamado como creyentes es amar a Dios, ¿no? Enseñarles a amar a Dios y ellos puedan siempre ver la vida, puedan ver desde esa perspectiva, ¿no? De que Dios es lo primero, ellos aman al Señor y si aman al Señor van a vivir en este mundo sin amar las cosas, porque su corazón está amando al Señor, entonces van a utilizar las cosas de este mundo para algo bueno, van a cuidar una familia, hijos, porque los aman, pero esto es principal. Entonces, uh, si van a elegir, digamos, dónde van a estudiar, si la motivación o el fin es lo académico, como decía Sonia, bueno, está bien, queremos que nuestros hijos estén en un colegio donde les enseñen contenidos actuales, actualizados, ¿no? Actuales, ¿no? Que, que tengan una buena reputación en cuanto a disciplina, orden y que, bueno, se ocupen en lo que deben hacer, que es enseñar contenidos. Ese es el propósito de los colegios, ¿no? Que enseñen contenido, ¿no? Y nuestra tarea como papás es enseñarles a conocer a Dios. Esa es nuestra tarea, no tenemos que esperar de los colegios que hagan eso. Nuestra tarea, esa es nuestra tarea de nosotros. Y sea que vayan a un colegio así, secular o cristiano, igual nuestra tarea principal es enseñarles a conocer a Dios. Hay una pregunta ahí, escribió una Y- hermana. Ajá. Y, Le leo, pastor, dice, ¿cómo sería con el tema del baile y la danza? wow, Ujú. ah, en- es una pregunta difícil
porque sé que algunas iglesias dicen, no, nada de baile, nada de danza. Danza o baile para ellos es lo mismo y nada de eso, ¿no? Si hacen eso es pecado, ¿no? Les prohíben, pero han preguntado a sus hijos si quieren hacerlo o no. En el colegio donde han estado mis hijos era católico, ¿no? Y tenían su festival de danzas, siempre hacen eso, ¿no? Tienen un festival de danzas y nosotros les preguntábamos a ellos, ¿no? ¿Quieres hacerlo? Porque yo puedo decir, no, eso es pecado, nada de eso. Además, ¿qué van a pensar? Yo soy pastor y van a decir, su hijo del pastor está bailando, entonces, ¿qué van a decir de mí? Estoy preocupado en mi reputación, ¿no? Cuando estoy pensando de esa manera, estoy preocupado en mi reputación, pero no estoy preocupado en lo que mi hijo está pensando acerca de esto. Entonces, nosotros siempre le preguntábamos, ¿no? ¿Quieres hacerlo? Y luego también le preguntamos, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de bailes es el que van a hacer? Hay algunos bailes que claramente son pecaminosos, ¿no? Claramente son pecaminosos. Por ejemplo, hay bailes eh, con un contenido sexual en medio del movimiento que están haciendo, hay un contenido sexual, la misma letra claramente dice cosas ofensivas, ¿no? Cuando algo como eso, yo le decía, no lo hagas, ¿no? No le preguntaba si quieres o no hacerlo, simplemente le decía, pienso que no debes hacerlo porque mira lo que dice la letra. ¿Qué piensas de esto que está diciendo, de lo que hacen, de los movimientos? ¿Qué piensas? ¿Crees que está bien? Pero ahí yo le decía, no puedes hacerlo, no está bien. Pero hay otras danzas folclóricas, ¿no? Y yo les preguntaba, ¿no? ¿Quieres hacerlo? ¿No? Porque probablemente quiere hacerlo, pero nosotros hemos dicho, no, eso es malo, eso es pecado. Quizás no lo va a hacer, ¿no? No lo va a hacer, porque le hemos dicho no. Pero cuando ya sean jóvenes y ellos decidan, ellos, si no tienen una convicción de este niños firmes en cuanto a lo que agrada o no agrada al Señor, ¿no? Cuando salgan de nuestro cuidado, probablemente lo van a hacer y sin freno, sin discernir. Entonces, nosotros no poníamos una ley, no poníamos una regla y decir, no, siempre preguntábamos, ¿no? ¿Quieres hacerlo? ¿Por qué quieres hacerlo? ¿Qué piensas de esto? Entonces hablábamos con ellos, ¿no? Y si quería hacerlo y veíamos que, digamos, no hay nada malo como lo que les decía, ¿no? Su música y sus movimientos no nos llevan a pecar y no había nada malo. Nosotros decíamos, bueno, está bien para nosotros, si quieres hacerlo, está bien para nosotros, ¿no? Vamos a acompañarte en esto, ¿no? Pero queríamos que ellos tomen decisiones, convicciones firmes. Ahora, con los niños pequeños, no, ellos no podemos esperar que ellos tomen decisiones sobre esto, ¿no? Nosotros tenemos que guiarlos, somos papás y tenemos que guiarlos, ¿no? Y decidir, bueno, si queremos o no que lo haga, ¿no? Tenemos que decidir sobre eso, ¿no? Y otra vez la regla es, esto, ofende claramente a Dios, ¿no? Esto ofende claramente a Dios, ¿no? Una determinada danza, digamos, ¿no? Ofende claramente a Dios. Pero después, cuando ya veíamos que ellos podían pensar, nosotros siempre les preguntábamos, ¿no? En cuanto a eso. ¿No? Les decía que por eso es difícil, porque en la Biblia no hay una norma que diga, digamos, esto no, esto sí, esto no, esto sí, sino que, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Todo podemos hacer, pero no todo conviene. Y además Dios nos va a pedir cuentas de eso. Entonces,
debe ayudarnos eso a pensar cómo vamos a hacer. Gracias, pastor. Hermana Elizabeth tenía una pregunta. Por favor, si pudiera aperturar su micro. Pastor Darwin, buenas noches, hermanos, hermanas, buenas noches. Mi consulta era justo también justo de la danza. Justo yo tengo un hijo de ya está acabando este año y tuve problemas como ahora, como ya está prácticamente en promoción y aparte el director se ha cambiado porque anteriormente era otro, entonces podía comprender y conversaba que no, entonces no había problema. Pero este año justo le tocó al tutor que no, todo es para nota, o sea, si no bailan ya jalaron, o prácticamente eso, ¿cómo puedo solucionar? ¿Cómo puedo hacer? Por ende que mi hijo simplemente él no quiere, ¿no? Y me dice, pues no, mamá, ¿y cómo puedo? ¿Por qué no me cambias de colegio? Algo hasta eso, no, pero ¿cómo puedo ah, hacer eso, pastor? Ya. ¿Le has preguntado por qué no quiere hacerlo? ¿Cuál es la razón? Porque puede ser que no le guste las danzas o los bailes, ¿no? Pero sería bueno preguntarle, ¿por qué no quieres hacerlo? ¿No? Ahora, si es una convicción firme en él de que es porque él piensa que no le agradaría a Dios que él haga eso, ¿no? Si esa es la convicción que él tiene, pienso que debes ayudarle en cuanto a esto, ¿no? Si fuera mi hijo y me dijera, ¿no? Yo no quiero hacer esto porque pienso que esto no agradaría a Dios, yo le diría, no lo hagas entonces. Y si no te van a poner esta nota por esto, está bien. Si no comprenden, ¿no? Si ellos no entienden, si hablas, hermana, con el director y con el tutor y ellos no entienden que es por convicción, ¿no? Por un asunto de conciencia, ellos no entienden esto, entonces decirles, bueno, él no lo va a hacer y si van en esa nota, bueno, le van a poner una mala nota, decirle, bueno, no podemos hacer más frente a esto, ¿no? Esta es nuestra convicción. Él no quiere hacerlo por esto, ¿no? Porque, y si quiere, y ustedes no nos dan una alternativa como tal vez darle otro tipo de tarea, otro tipo de trabajo, si no quieren hacerlo, yo por lo menos diría, está bien, le diría a mi hijo, no lo hagas. Y si te ponen una nota de 0, bueno, sé que lo han hecho injustamente y lo han hecho porque va en contra de una convicción que tú tienes. Y le alentaría en las demás notas para que él se esfuerce y pueda de alguna manera recuperar la nota, ¿no? Pero le ayudaría de esa manera, ¿no? Cambiarle de colegio por eso no siempre es una buena idea, hermano, ¿no? No siempre es una buena idea. Es, es como ayudarle, es como decirle, bueno, aquí no podemos hacer esto, entonces huimos de esto y vamos a otro lugar donde van a hacer lo que pensamos. No es más bien como en el caso de Daniel, ¿no? Eh, se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey y todo eso, entonces él confió en el Señor. Personalmente, en mi vida, cuando yo era estudiante, yo tenía la convicción, ¿no? De que yo no debería bailar, ¿no? Porque decía eso es pecado, esa era mi convicción, y no lo hacía, no lo hacía. Y me ponían, claro, en esa nota me ponían 0, pero me esforzaba en las demás notas para poder recuperar y por lo menos tener una nota de aprobación. No, me esforzaba. Y algunas veces los mismos maestros han valorado mi convicción, ¿no? Y porque era una convicción de fe, no era tanto porque
no quería hacerlo porque no quiero gastar dinero, porque no me gusta ese tipo de danza. No, era una convicción de fe y, sabes, por la gracia del Señor, algunos han llegado a valorar esa convicción y han cambiado su posición. Pero eso me ha pasado a mí, ¿no? Entonces tendrías que hablar con tu hijo primero, preguntarle por qué no quiere bailar, ¿no? Eso ayudaría un poco para que tú sepas cómo puedes ayudarle en cuanto a esto. Ujú. Ah, Pastor, ¿qué iba a decir? En cuanto a comisión, sí, mi hijo sí tiene su comisión porque ya se ha bautizado también y él está firme, entonces eso es por eso es lo que también, lo que he hablado con el director o con la profesora y no sé si es hasta dónde o presentar una solicitud o no sé cómo puedo hacer, ¿no? Mm, Y aparte, como él es, o sea, prácticamente en el ranking está en primer puesto, ¿no? mm, Y si es que, no, ahorita diría que no, le afectaría también, obviamente, ¿no? Entonces, mm, justamente estaba pensando, no sé cómo presentar una solicitud o no sé cómo puedo hacer, pastor. mm. ¿Qué te preocupa en el fondo, hermana, sobre este tema? ¿Qué te preocupa en el fondo? ¿Que él pierda el primer puesto por esta mala nota o que él mantenga su convicción delante del Señor firme? ¿Qué te preocupa en el fondo, principalmente? Más que todo ahorita es su convicción, ¿no? Porque el detalle es que el tutor que le ha tocado, obviamente he luchado durante los 5 años que he estado, siempre he dicho que no y no, porque mi hijo no, y ha dado poesías otros años ha presentado otra actividad, entonces este año justo le tocó tutor, justo el mismo profesor, entonces no, déjalo y déjalo. Sí. Eh, Le va a jalar Esa eh, área. en esa área, Claro, pero, y entonces pero ya estamos eso comenzando el año, entonces y, y la materia, obviamente también. depende de esa danza, la materia. No solo es danza, sino en todas las actividades. Y él me dice, las cosas del tutor es, como mi hijo siempre ha sido el delegado del salón, me dice, como un delegado del salón no va a demostrar a sus compañeros. Él es el que guía, él es el que dirige prácticamente, ¿no? Y eso es lo que, y ahí con más razón, profesor, le dije, él es el que dirige, debería, ¿no? Considerar. Sí. Ah, la mejor manera de mostrar y dirigir frente a los demás es mantener la convicción que él tiene, su convicción de fe en cuanto al Señor, mantener delante de los demás, ¿no? Eso hace un líder, ¿no? No cambia su convicción solo por conveniencia, no lo hace. Yo pienso que eh, apóyale en esta convicción, vuelve a hablar con el tutor y si a pesar de eso todavía quiere jalarle en eso, acepta, ah, acepta y confía en el Señor, ¿no? Confía en que el Señor va a hacer justicia en algún momento. ujú. Sí, pastor, solamente para un poco para aclarar, en los colegios ningún docente puede obligar y puede irse contra la ley. Hay una ley que protege al adolescente, que es de la libertad religiosa. Esta ley es la 29635. Entonces, si nosotros iríamos en contra de la ley, ten por seguro, hermana, que la UGEL iría contra nosotros, contra el docente. Y muchos de los docentes de pronto usamos esa argucia como para obligar, ¿no? Y no hacer que los demás niños también tengan la misma postura. Entonces yo creo que sería bueno tomar la recomendación que el pastor está dando, pero también, hermana, que usted pueda orar y con conocimiento pueda ir a hablar con el docente, y más que con el docente, con el director. Entonces, le hablo, hermana, porque eso no puede pasar en un colegio. Si eso pasaría, la UGEL nos levanta en peso y no solamente habría una denuncia sobre los docentes o sobre el docente, sino sobre el colegio. Y ahí pues
nos cuidamos mucho del UGEL, ¿no? Hoy en día. Entonces, hermana, Mm, siéntase tranquila, no tenga miedo. Vaya con mucha mm, tranquilidad, pero también orando al Señor. Ujú. sí. También recuerdo que algo que, bueno, eso me habían dicho, ¿no? Con Andrés, con mis hijos, me habían dicho que hay libertad religiosa y que no pueden obligarnos, ¿no? Nos habían dicho. Algo que nosotros hacíamos como creyentes, les decíamos, somos creyentes y creemos que esta danza no es apropiado por esto, pero nosotros no queremos que nuestro hijo participe en esto, no porque no queremos gastar, porque a veces eso es lo que piensan, ¿no? Que, bueno, ellos no quieren gastar, no muestran ejemplos, son envidiosos, no sé. Le decíamos, nosotros decíamos, vamos a pagar, podemos dar el costo que están dando, están pagando quienes van a participar. Nosotros podemos dar un mismo costo y podemos traer gaseosas, podemos traer un sándwich, podemos hacer esto, no podemos gastar, porque lo que no queremos que ellos piensen es que estamos haciendo esto porque somos egoístas, somos orgullosos porque despreciamos lo que están haciendo y somos, bueno, no queremos gastar, porque a veces ese es el problema principal en los colegios, ¿no? Los papás de eso se quejan, ¿no? Esto es un gasto. Nosotros le decíamos, podemos hacer esto, podemos ayudar y algunas veces eso es lo que hemos hecho, ¿no? Llevar como el valor del alquiler, hemos llevado gaseosas, sándwich, les hemos atendido a quienes han participado, ¿no? Pero habla y no en todo lo que depende de nosotros. El apóstol Pablo en Romanos 12 dice, ¿no? Vivan en paz, dicen, todo lo que dependa de nuestro lado, busquen la paz. Entonces, busca alternativas, hermana, en cuanto a esto, ¿no? Vuelve a hablar y háblale de las convicciones. No es porque no quieres gastar, no es porque los odias, no es porque desvalorizas lo que están haciendo, no, es convicción de fe. Pero puedes decirle, nosotros podemos hacer esto, o díganos en qué podemos ayudar, ¿no? Lo vamos a hacer, ¿no? Busca alternativas, hermano. Gracias, pastor. Si no habría ninguna pregunta, estaríamos finalizando esta noche con esta ponencia. ¿Alguien más animado? El hermano Héctor ha levantado la mano, puede aperturar su micro. Sí, gracias. Buenas noches, Pastor Edwin. Buenas noches, hermanos. Sí, un poco acotando lo que la hermana consultaba, ¿no? Y en cuanto a las participaciones a veces de nuestros hijos en las escuelas, colegios. Y justo lo que menciona la hermana Betsabe es una estrategia, por lo menos, que yo he podido notar en no solo en otras personas, sino también nosotros mismos, ¿no? En mi caso, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve en el colegio siempre era el hecho de que si tu hijo no participa, le vamos a bajar puntos, o si tu hijo no participa, le vamos a jalar y todo eso. Gracias a Dios mi madre fue firme y dijo, ok, no participa, ¿no? Y, y bueno, nunca sucedió lo que mencionaban, ¿no? Y como dijo la hermana Sonia, hay leyes que te respaldan, ¿no? Y tal vez la recomendación que dio el pastor Edwin es muy clara, ¿no? ¿A qué tememos, no? ¿Tememos a los hombres, a los maestros o tememos a Dios en cuanto a esas decisiones que hay que tomar? Y creo que esa recomendación la debemos tomar todos, ¿no? Y siempre mantener firme nuestras posturas, ¿no? En cuanto a qué también estamos o por qué estamos sacando a nuestros hijos de algunas o ciertas actividades del colegio, ¿no? Ya me pasó esta experiencia, por ejemplo, mi hija está iniciando este año su etapa escolar en el inicial y conversando con la directora le dije, no, si hay ciertas actividades, por mi profesión de fe no voy a poder tal vez permitir que sea parte de ciertas actividades, le mencioné, ¿no?
Y a veces los profesores, los directores se van a la parte psicológica, ¿no? En el hecho de que cómo vas a prohibir a tu hijo que se desarrolle, no puedes cortarle las alas, no puedes hacerle esto como padre y todas esas situaciones, ¿no? Y como el pastor Edwin mencionó, ¿no? En pequeños hijos no podemos preguntarle si quiere o no quiere, ¿no? Sino que tenemos que tomar ciertas decisiones como padres. Entonces creo que esta parte de la consejería de pastor Edwin nos ayuda a seguir reforzando y entender mm, el deber que tenemos aún como padres, ¿no? En la educación de nuestros hijos. Y justamente lo que mencionaba el pastor Edwin en cuanto a la educación, hermanos, qué tan importante es la educación, pero no solo educación secular, sino también que esa educación esté con valores, pero también, ¿por qué no dentro de ello el Evangelio? Presentar el Evangelio siempre como padres que tenemos esa responsabilidad de formar a nuestros hijos. Yo recuerdo, hay un libro que escribió un sobreviviente del Holocausto, eh, una guerra, ¿no? Que era, muchas personas murieron y había un texto, ¿no? Los leo, decía esta persona, decía, queridos maestros, y era un libro que se dirigía a los profesores de los colegios de la educación. Y esta persona sobreviviente decía esto, ¿no? Queridos maestros, soy sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron lo que ninguna persona debería presenciar: cámaras de gas construidas por ingenieros eruditos, niños envenenados por médicos educados, bebés asesinados por enfermeras capacitadas, mujeres y bebés baleados y quemados por graduados de secundaria y de universidad. Eh, y esto un poco me llevaba a entender también de que a veces nosotros como padres buscamos que nuestros hijos sean bien eruditos, bien chancones, como lo llamamos, ¿no? Coloquialmente. Pero ¿de qué serviría tanto conocimiento si no hay valores y tampoco temor al Señor? Probablemente vamos a crear estas personas, ¿no? Las personas que han creado la bomba atómica. Seguramente son personas eruditas, pero ¿para qué se ha usado la bomba atómica? Para poder destruir a otras personas. Entonces eso, en la exposición del pastor Edwin me hacía recordar este texto, esta frase que mencionaba esta persona sobreviviente al holocausto, ¿no? Y también algo agregar, eh, por ejemplo, en Lucas, el capítulo 2, ¿no? Cuando habla de Jesús, dice este pasaje, ¿no? Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Eh, Cuando Jesús crecía, desarrollaba muchos aspectos en su desarrollo, no solo en conocimiento, porque decía, no, y Jesús crecía en sabiduría, sino también físicamente, en estatura, pero también dice en gracia y para con Dios. Y esto habla y se refiere un poco a la comunión que tenía con Dios y también para con los hombres, ¿no? Las relaciones que se pueda desarrollar. Tal vez esto un poco acotar, pero nos refresca esto a la importancia de la formación y educación de los hijos, pero también de los cristianos, que no solo se limita a lo intelectual o al conocimiento en cualquier aspecto, ¿no? de la vida profesional, sino también en el temor al Señor. Solo eso tal vez acotar, Pastor Edwin, gracias por la ponencia que nos recuerda esto, ¿no? Gracias, hermano. No sé si habrá alguna pregunta, algún comentario. Ok, pastor. Entonces daríamos por finalizado este tiempo que hemos tenido y agradecemos a cada uno de los hermanos por darse cita y también la paciencia que han tenido. Pastor, nos despide con una oración, por favor. Ya, vamos a orar entonces. Señor, estamos agradecidos por la bondad que muestras, Señor, en nuestra vida al
al traer, Señor, el Evangelio, Señor, al darnos a conocer a tu Hijo, al, Señor, confrontar el pecado nuestro y llevarnos, Señor, por medio de tu palabra, Señor, a la cruz. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, Señor, a vivir de esta manera, Señor, buscándote amar con todo nuestro corazón. Rogamos, Señor, que nuestros hijos, Señor, no solo puedan crecer como personas competentes académicamente, Señor, sino que sobre todo, Señor, ellos puedan crecer con la convicción, Señor, de que te aman y quieren servirte, Señor, con la carrera que ellos puedan seguir, el trabajo que puedan hacer, eh, donde estén, Señor, ellos piensen, Señor, en cómo pueden servirte y hablar del Evangelio, Señor, para que más personas, Señor, puedan conocerte, Señor. Gracias, Señor, por estos tiempos en los que podemos, Señor, reunirnos con los papás y podemos aconsejarnos unos a otros. La preocupación que los hermanos, quienes son papás y mamás, Señor, es también nuestra preocupación como líderes, porque, Señor, enfrentamos esas mismas situaciones, Señor. Ayúdanos, por favor, a preparar, Señor, a nuestros hijos, no solo para esta vida, sino para la eternidad. Que nuestro desgaste, que todo lo que hacemos como papás, Señor, no solamente, Señor, esté enfocado, Señor, para que ellos sean padres o hombres, Señor, de bien, hombres y mujeres profesionales, sino que sobre todo, Señor, nuestra preocupación, nuestra oración, la inversión de tiempo y el desgaste, Señor, como papás, sobre todo sea, Señor, para que ellos sean hombres preparados, Señor, para la eternidad, personas, Señor, que van a vivir contemplando, Señor, tu hermosura todos los días de su vida, Señor. Ayúdanos para poder, Señor, servirte de esta manera como papás, enseñándoles, Señor, a conocerte. Muchas gracias, Señor, por la IEP Pedro Pedíez, Señor. Gracias por los papás que se conectan y están dispuestos, Señor, a escuchar. Ayúdanos a todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor.